a una fiesta que se celebraba en casa de un preso. Y el preso se negó a dejarles entrar. Les dijo que con armas no entraban en su casa. Y estos dos guardias empeñados en entrar dejaron sus armas en casa de un vecino, otro preso que vivía junto a este, para poder incorporarse a la fiesta que daba el preso. Y acabaron bebiendo y bailando juntos esa noche, pues no sé hasta qué hora sería, pero celebraron juntos la Nochebuena. Y el preso les puso sus condiciones. Aquí con armas no se entra. Y entraron y bailaron con un acordeón, porque es lo que solían utilizar. Y entonces te encuentras algo que también es muy positivo y que a mí me ha gustado ver en esta investigación, que es esa cercanía que llevó a surgir entre ellos, ¿no? Esa convivencia que no fue simplemente basada en la tolerancia o en un espíritu, vamos a decir, simplemente de caridad cristiana, vamos a tolerarnos lo mejor posible. He visto nacer entre todos los grupos amistades muy sólidas, les he visto ayudarse mucho, no he visto lo contrario, apenas, he visto mucha identificación entre todos ellos. Y al final dices, bueno, pues cuando lees en la documentación de la época que justifica la implantación de la redención de penas, como había que sacar del bando enemigo, dicen los legisladores, ¿no?, las ideas de odio y de antipatria, que es un término acuñado de la época, aquí en el Valle se ve que esos mismos excombatientes del ejército republicano no tuvieron luego ningún problema en tener la mejor relación, ni sus vigilantes con ellos. O sea que luego la cosa aquí entre españoles en el Valle funcionó espléndidamente bien. Y es más, yo creo que muchas veces ves unas lecciones de humanidad, de solidaridad, de caridad incluso, ¿no?, que vienen a veces de los presos y a veces de los otros, entre ellos o entre el otro grupo. Pero a mí lo que me parece más edificante de la historia del Valle es precisamente eso, esa armonía que no habría en todos los pueblos, te aseguro, de la época, y que aquí quizá por las circunstancias en las que se iniciaron las obras o por el propio designio de lo que tenía que ser el Valle, yo he visto una relación mejor de lo que cabe esperar en un pueblo normal. Y a mí eso me ha llamado la atención y te devuelve la esperanza en la convivencia entre españoles, porque ves que a poco que les dejen podían llevarse muy bien, ayudarse lo que pudieron, entenderse perfectamente, ayudar a los hijos, a las familias del otro, generalmente son los vigilantes a los de los presos corresponder siempre bien, en principio. La opinión que tenían las autoridades de aquí de los presos era óptima. Los informes que salen del Valle hablando de los grupos de trabajadores penados son siempre excelentes, con premios especiales, reducciones de condena extra, no por trabajo realizado, sino por buen comportamiento. Y eso es lo que a mí más me ha gustado del trabajo, ¿no?, el ver que no solo se puede desmontar la leyenda, sino el ejemplo de humanidad que hay aquí. ¿Y los muertos cómo se vivieron? ¿Cómo se vivieron? ¿Hubo rebelión por parte de algunos, o con acto de rebelión por parte de algunos de los presos de nos habéis colocado en una situación límite? Jamás, porque el primer muerto, el de la viuda que luego pide vivienda, pues es que se le cayó una piedra dentro de la basílica, que por cierto acababa de salir el piquete entero. Él volvió a recoger un cartucho y se le cayó la piedra. No hubo ningún tipo de reacción, ni violenta ni nada. Luego he visto dos muertos en accidente, uno de tráfico, que era un obrero que bajaba desde aquí a la entrada del Valle y se cayó en una curva, pero porque iba detrás, en la parte de atrás del camión, le pidió al transportista que lo bajara y se subió. Ese es el tercer muerto, yo creo. Se cae en una curva y se mata. No hubo ningún tipo de reacción tampoco. Se entendería en el Valle que había sido un accidente como podía ocurrir en cualquier sitio. Otro se cayó de un andamio porque se negó a ponerse el arnés que les hacían llevar a cierta altura. Un chico de 18 años, que era un gitano de Granada que estaba aquí por un crimen común, por cierto, que también había delincuentes comunes. Yo me he encontrado con accidentes que digo, podían darse aquí y podían darse en otro sitio. Pero si estamos hablando de 14 muertos, 15, porque con la cifra se ha especulado, pero son las cifras que daban precisamente el médico, que era un preso, sin ninguna intención de suavizar la situación, el doctor Lausín, ese ha dado una cifra. El practicante, que era otro preso, coincide prácticamente con él. O sea que no son las cifras oficiales, como se ha dicho, que podían dar las autoridades, son las que han dado ellos. Pues mira, 14 muertos en accidente laboral en 20 años de obra,
cuando por aquí han pasado 3.000 aproximadamente obreros, no es una cifra descabellada, porque no lo es. Y desde luego lo que yo he visto es no reaccionar, diríamos, con miedo precisamente a que si reacciona me puede pasar algo, sino yo lo que he visto es que lo entienden. Hombre, a esta señora, a la viuda del primer muerto, tenía un trabajo aquí en cocinas, los organistas eran una familia, la familia de ella, que había aquí 5, 3 de ellos habían sido presos, 5 hermanos trabajando aquí. Era una familia muy del valle, muy queridos, que estaban en diferentes poblados. Ella estuvo en cocinas, ya te digo, como 10 años. Y cuando ya ve que el final de las obras se acerca, aunque se equivocaron, faltaban 9 años, es cuando pide la vivienda. Porque dice que ella, que es madre de familia numerosa, teniendo una casa propia en Madrid, podrá defenderse. Y alegando que es la viuda del primer muerto. Y eso también es importante, porque se ve que en sus peticiones, tanto en las de veraneo como en las de viviendas, esperan un trato no solo humano, sino muy indulgente de las autoridades. Tú no alegas que eres la viuda del primer muerto y que tienes muchos hijos, si quien gobierna estas obras es un déspota, un tirano, o una persona sin sentimientos que los maltrata. Lo último que haces es invocar eso. Y ese razonamiento es el que ves en los veraneos. Por ejemplo, cuando tienen que justificar qué hacen aquí los sobrinos o los nietos, he visto 3 casos en los que alegan que son niños enfermizos. Un padre dice que su hijo es inapetente y que el médico ha recomendado que venga al clima de la sierra. Un abuelo que saca a su hijo del hospital de Guadarrama, a su nieto con pulmonía, dice lo mismo, que los médicos le recomiendan que se quede aquí. Y eso es lo que ellos transmiten a las autoridades. Niños inapetentes, niños enfermizos en convalecencia, necesidades familiares de familias muy necesitadas que aquí, teniendo a los hijos o sobrinos, aligeran cargas. Tú no invocas eso, insisto, si estás siendo maltratado. Porque lo menos que te esperas es que te traten con humanidad y que vayan a tener en cuenta argumentos familiares de este calado, ¿no? Niños enfermos, necesidades familiares. Y esas son, no de vez en cuando, sistemáticamente las argumentaciones que yo he podido ver. La fuente que yo he manejado es el archivo del Palacio Real de Madrid, donde encontré un fondo que se llama Valle de los Caídos, donde había cerca de 70 cajas. 70 cajas, yo no he contado los documentos, pero son miles. Yo he estado yendo a ese archivo la friolera de 7 años, porque lo he hecho solo, al Palacio Real. Y allí, en la sala de investigadores, con gran colaboración, por cierto, del personal del archivo, me he visto todas las cajas, donde hay de todo. Y es laborioso porque no hay un índice muy fiable. Bueno, el índice es muy básico y te dice algunas de las cosas que hay en cada caja. Pero estas cartas, por ejemplo, de los obreros, las acabas descubriendo, pues a lo mejor en una caja donde lo que hay son presupuestos o nóminas. Nóminas hay muchísimas, claro, las de todos esos años, ¿no? Lo que comían, las raciones, las solicitudes al gobernador civil de Madrid, que era quien autorizaba las raciones que subían al valle, todo ese mecanismo que era empresas constructoras, consejo de las obras, todo ese mecanismo de empresas o de organismos implicados, gobierno civil, todo eso ha dejado una huella enorme. Y luego lo más interesante